Estás a punto de embarcarte en un viaje que sacudirá todas tus suposiciones sobre el poder, el privilegio y el coraje. Conozca a Diego Salazar, un adolescente de 16 años que vive en una burbuja de riqueza en Buckhead, Atlanta, acostumbrado a imponer su voluntad con un simple levantamiento de una ceja. Pero lo que parecía una rutina de ostentación se convertirá en una inmersión inesperada en historias que nunca imaginó que necesitaría escuchar. Al frente de esta verificación de la realidad encuentra a Elena Torres, la profesora de historia, aparentemente serena, que tiene un legado de activismo que se extiende a lo largo de generaciones. Cuando Diego se atreve a burlarse de ella, Elena no reacciona con gritos ni castigos comunes. Le entrega una simple carpeta amarilla con una misión que lo arrancará de la comodidad de su camioneta blindada y lo lanzará a los pasillos de un autobús público. Dentro de este sobre, el nombre de don Manuel Rojas, un exactivista que marchó con Martin Luther King, soportó el encarcelamiento y mantuvo viva la llama de la lucha por la igualdad. Prepárese para presenciar el momento en que un joven arrogante cambia el lujo por el transporte público, cruza barrios empobrecidos y se sienta cara a cara con la verdad. Es allí, en el silencio de un banco del parque, donde Diego descubrirá el peso de cada sacrificio, de cada paso dado hacia la libertad, hasta encontrar la fuerza para mirarse y transformar no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Esta es una historia de superación, de construcción y renacimiento, y no querrás perderte ni un solo detalle. La mañana en que todo cambió, el sol aún dormía tras los edificios de Buckhead, cuando Diego Salazar abrió los ojos en su habitación silenciosa, más espaciosa que muchos apartamentos enteros que ni siquiera sabía que existían. Cada centímetro de la habitación irradiaba comodidad. Cortinas automáticas, una alfombra que amortiguaba cualquier sonido y paredes adornadas con premios de videojuegos. Pero junto a la cama yacía la carpeta amarillenta que le había entregado la profesora Elena Torres, la intrusa en ese universo de privilegios. Diego la miró con el mismo desprecio que había mostrado hacia aquella mujer el día anterior. Una simple profesora de historia, pensó, sin comprender que, dentro de aquel sobre, llevaba mucho más que papeles viejos. Cuando deslizó el dedo bajo la solapa descolorida y sintió la textura áspera del papel, algo en su pecho se apretó. No había ninguna nota sellada ni órdenes claras, solo un nombre, don Manuel Rojas, y la breve instrucción: escuchen sin grabar, luego díganos qué aprendieron. Bastó para sacarlo del capullo de arrogancia en el que vivía. En lugar de buscar a su chofer particular, Diego apagó la alarma, se calzó unas zapatillas gastadas, un regalo olvidado de un viaje benéfico, y, sin entender cómo, sintió una chispa de auténtica ansiedad. Por primera vez, la carpeta era más grande que el teléfono que tenía en las manos, y no sabía si eso lo hacía sentir incómodo o curioso, pero sabía que no volvería a dormir. Mientras Diego bajaba las escaleras de mármol hacia el garaje, sintió un cambio sutil en el aire. Ya no olía a cuero nuevo de la camioneta blindada. El estrecho pasillo desprendía un vago aroma a metal y grasa. Reemplazar el vehículo de su padre por un autobús público fue un acto pequeño, pero lo sintió como un grito silencioso contra todo lo que conocía. Dentro, entre estudiantes con uniformes, arrugados y trabajadores instalados en bancos de plástico, a Diego le llamó la atención el ruido de las conversaciones cotidianas, anuncios del mercado, chistes sobre el tráfico, el tintineo de las monedas. Cuando el autobús se alejó, se escucharon risas de un grupo de adolescentes que lo vieron allí, solo, ajustándose el maletín en su regazo. Evitaba mirar fijamente, pero sentía que las miradas sofocaban su arrogancia, y por primera vez se dio cuenta de que el mundo lejos de Buckhead todavía giraba sin él, y que su presencia allí era una intrusión voluntaria.
Cada parada ofrecía una escena diferente. Un hombre ajustándose el sombrero, una madre alimentando a su hijo en su regazo, un cartero repartiendo correo amarillo. Diego lo anotaba todo en su mente, no en un cuaderno, sino en un compartimento privado que siempre había estado cerrado con llave. Allí empezó a registrar no lo que quería mostrar, sino lo que necesitaba aprender. Cuando el autobús lo dejó en la última parada, Diego caminó por calles descoloridas, con casas que parecían contener el peso de la historia en cada ladrillo. Sin ninguna guía, la única referencia era la foto dentro de la carpeta, un banco de parque junto a una parada de autobús. Allí estaba don Manuel Rojas, exactamente como en la imagen en blanco y negro, solo que con el rostro surcado por el tiempo y los ojos claros de quien aún lleva consigo el fuego de la justicia. Diego se detuvo unos pasos más adelante, dudó, pero el deseo de comprenderlo que le esperaba hablaba más fuerte. El ambiente era diferente. No había móviles ni auriculares, solo el viento susurrando entre los árboles secos que bordeaban la acera. Don Manuel levantó lentamente un brazo, invitándolo a sentarse. En ese momento, el mundo de Diego dejó de ser un conjunto de puertas automáticas y comandos de voz. Se convirtió en un intercambio de miradas, de respiraciones. El silencio entre ellos pesó más que cualquier insulto que Diego hubiera pronunciado en clase. Sin formalidad alguna, don Manuel giró su cuerpo y esperó. Y Diego comprendió que ese banco sería el nuevo escenario de su lección más dura. Don Manuel no utilizó palabras vacías ni discursos académicos. Habló de marchas bajo un sol abrasador, de cuerpos heridos por porras y cadenas de metal, de madres llorando por la libertad de sus hijos. La voz ronca sonaba como la de alguien que había experimentado el horror y la franqueza de la esperanza al mismo tiempo. Diego cerró los ojos por un momento, tratando de absorber cada sílaba, cada pausa cargada de significados ocultos. No había necesidad de registrarlo. Ese relato le molestó. Cuando don Manuel describió el sonido de las botas de los policías la noche que marcharon en Montgomery, Diego sintió que el corazón le martilleaba en el pecho, como si estuviera allí pisando el mismo cemento caliente. Todo el inmenso privilegio que llevaba en sus zapatillas parecía escurrirse gota a gota hasta caer sobre la costosa ropa que llevaba puesta. Fue una buena contaminación, pensó. La conciencia comenzaba a tejer, hilo a hilo, un tejido de responsabilidad y empatía. Y cuando el anciano habló de la risa contenida de sus compañeros de celda y de la fuerza que encontraban el uno en el otro, Diego descubrió que nunca antes había experimentado algo tan conmovedor en su vida. Al final de esa primera conversación, don Manuel recogió la carpeta amarillenta y le entregó a Diego una sola hoja, un recorte de periódico amarillento que mostraba una foto borrosa de adolescentes en un debate escolar. «Ella», dijo el anciano, señalando a una joven con gafas gruesas, «empezó aquí». Diego leyó: «Estudiante exige la inclusión de autores negros en el currículo. Victoria en el debate estatal». Cada palabra parecía latir. Aquella victoria juvenil de Elena Torres trajo ecos de su propia trayectoria, y Diego se dio cuenta de que la cartera no era solo una misión, era una herencia. Cuando guardó el recorte en el bolsillo de su chaqueta, el volumen que St. Joseph tenía en la mano era más grande y más pesado que antes. No era papel, era responsabilidad. Con cada paso de regreso a la parada del autobús, el joven sentía el peso de todas aquellas vidas que le precedieron. Detenciones, marchas, debates, mártires y pequeñas, grandes victorias. Y comprendió que esta misión no terminaría cuando abandonara Buckhead al final del día. Duraría años, como una cicatriz que requería cuidados constantes. En el autobús de regreso, los paisajes no cambiaron mucho, pero Diego sí. Mantuvo la mirada fija en la ventana,
absorbiendo los restos de pintura descascarada en las paredes, los nombres garabateados en grafitis y los rostros indiferentes. Era como si viera, por primera vez, el alma de esa ciudad más allá de su universo protegido. El ruido metálico del transporte lo adormecía en un silencio reflexivo. Cada parada era una invitación involuntaria a la autoconfrontación. No leía los mensajes de su celular, no revisaba las notificaciones y si alguien le tocaba el hombro, encontraba allí a un chico extraño, confundido, pero tocado por algo más grande que el dinero. Las piernas se movían casi por inercia y el maletín descansaba solemnemente sobre el regazo, un altar discreto. Cuando finalmente salió y cruzó la calle, sintió el peso del asfalto bajo sus zapatillas baratas, diferente a los tacones altos de su padre, pero de alguna manera más real. Al llegar a la escuela, las puertas se abrieron con ese clic mecánico, invitándolo a entrar a un espacio que conocía tan bien. Sin embargo, hoy se sentía como un extraño que regresaba de una misión secreta. Diego eligió un banco en la esquina del patio interior, lejos de los grupos que hablaban de exámenes y fiestas. Quería estar solo, lejos de miradas indiscretas, para organizar las ideas que palpitaban en su cabeza. La carpeta estaba cerrada, pero los bordes amarillentos ya revelaban historias vívidas. El sol de la tarde bastaba para calentar sus pensamientos. Cada gota de sudor parecía disolver gapas de vanidad. No hubo entrenamientos de último momento ni prisas para recargar el teléfono. Allí estaba él, sentado entre cocoteros escuálidos y el sonido distante de una pelota rebotando. La escuela, que una vez simbolizó tranquilidad y poder, ahora se sentía como un círculo de verdades que había que enfrentar. Cuando sonó la campana anunciando el final del descanso, Diego se levantó de mala gana. Aún así, sentía que cuando caminara por ese pasillo, no se encontraría con el chico una arrogante, sino con alguien dispuesto a aprender, un aprendiz tardío, pero sincero. En la clase de historia, Elena Torres ya estaba alineando los libros en la esquina de la pizarra, sin mirarla. Diego tomó su asiento habitual, pero su postura era diferente. Su espalda ya no estaba rígida en defensa y sus brazos estaban sueltos. Sacó el recorte de periódico de su bolsillo y lo colocó en su billetera, con cuidado, como si fuera una frágil pieza de arte. Los compañeros susurraron, notaron aquel objeto desconocido y lanzaron miradas curiosas a Elena, quien se limitó a asentir con una leve sonrisa, dando a entender que el momento sería suyo. Cuando la maestra se dio la vuelta, cogió una tiza de color y dio inicio a la clase como si fuera rutinaria, pero por dentro se respiraba el mismo aire lleno de expectativa que dominaba a Diego. Cada palabra que decía, cada gesto silencioso, mientras movía la tiza, transformaba el entorno en una arena de posibilidades. Allí no se trataba solo de fechas y personajes de un libro, sino de vidas que clamaban justicia. Y Diego sintió ese hormigueo característico de quien sabe que se acerca el momento decisivo, aquel en el que la vida se divide entre antes y después. Cuando terminó la clase, no hubo fanfarria ni llamado a voluntarios. Elena cerró el libro y miró a Diego con una expresión que mezclaba aprobación y desafío. El silencio invadió la habitación. Era como si todo el mundo estuviera esperando un concierto en el que el director dudaría antes del primer compás. Luego se levantó, llevándose consigo el recorte y la carpeta, no como escudo, sino como testimonio. Con voz firme, pero sin teatralidad, comenzó a hablar. Pensé que aquí sería fácil, que bastaría con abrir el libro para conocer la historia. Pero la verdadera historia vive en papeles amarillentos, en los recuerdos vivos y en el sudor de quienes marcharon. La frase resonó, atrayendo la atención. Cada sílaba era un ladrillo derribado en el muro de indiferencia que Diego había construido a su alrededor durante años.
no recitó fechas. Describió la sensación de ver la mano callosa de don Manuel, el olor polvoriento del Instituto de Birmingham, el peso de aquellas muertes que no cabían en un párrafo de un libro de texto. Sus colegas guardaron silencio, incrédulos ante la cruda simplicidad de sus palabras. Al terminar, Diego se quedó callado un buen rato, rodeado de miradas que buscaban confirmar si se trataba de la misma persona que se había burlado de él días antes. Guardó cuidadosamente la carpeta, cerró el cuaderno y fijó su mirada en Elena, quien asintió orgullosa. Fue allí, en ese momento sin aplausos, que comprendió: superar no es borrar el pasado, sino llevarlo con responsabilidad. Al salir de la habitación, sintió que los espaciosos pasillos de Buckhead se encogían hasta convertirse en una pista invisible que lo guiaría para siempre. Cada paso llevaba el tiempo de un grito silencioso. Diego ya no era el niño que desdeñaba la historia. Se había convertido en parte viva de ella, y a pesar de que no hubo aplausos, algo en su pecho latía con una fuerza diferente. El ritmo vigoroso de alguien que finalmente comenzaba a caminar hacia el siguiente desafío. El pasillo, que antes era un simple pasadizo, se convirtió en un santuario de murmullos contenidos. Al salir del aula de historia, Diego escuchó el suave tintineo de las sillas al acomodarse y los susurros de sus compañeros, tratando de descifrar lo que había revelado. Hubo miradas de sorpresa, otras de respeto y, poco a poco, alrededor de cada palabra se formó una corriente invisible de curiosidad. La carpeta amarillenta, ahora cuidadosamente guardada en la mochila, contenía más que documentos. Contenía el poder de cambiar las percepciones. Mientras caminaba, Diego observó su propio reflejo en las ventanas de la escuela, no viendo ya el rostro impasible habitual, sino rastros de genuina preocupación. Sus manos, antes firmes en la postura de quien manda, temblaron levemente, no por miedo, sino por la adrenalina de quien había roto una barrera interna. Mientras cruzaba las puertas de cristal que daban al patio, sintió el calor de la tarde envolver cada paso como un abrazo silencioso. La sombra de un roble proyectada en el suelo parecía seguir su cuerpo, indicando que ya no estaba sola. El pasado y las historias de quienes la precedieron la acompañaban en cada latido de su corazón. Cuando Diego regresó a casa ese día, la mera mención de los hashtags con su nombre y el emoji del cuaderno dominaban el Twitter estudiantil. Diego aprende, y aparecieron en publicaciones que elogiaban su valentía, compartían extractos de su historia e incluso etiquetaban a profesores de otras escuelas. Él, que nunca había publicado nada más que fotos de fiestas o gadgets, sintió un nudo en la garganta al ver comentarios que elogiaban su vulnerabilidad. Cuando llegó a su habitación, encendió la pantalla de su computadora portátil por primera vez en horas y encontró notificaciones, apareciendo menciones de periódicos locales, tweets que alentaban debates en otras instituciones e incluso mensajes de estudiantes de otros estados declarando su solidaridad. La carpeta amarillenta quedó olvidada junto al teclado, mientras Diego leía sorprendido cada frase de apoyo, muchas acompañadas de reflexiones sobre sus propias trayectorias. Se dio cuenta de que ese viaje al sur y ese sencillo discurso habían desencadenado algo más grande que la escuela secundaria. Un llamado a repensar el privilegio y la empatía. A la mañana siguiente, cuando Diego entró en la habitación, encontró un sobre más pequeño en su escritorio, con el discreto sello del Instituto de Derechos Civiles de Birmingham. Fue el siguiente paso. Una visita guiada íntima a las galerías, sin profesores, sin clases, solo él y Elena. La nota le pedía que reaccionara no con palabras, sino con percepciones escritas en el cuaderno en blanco que había recibido en el museo. La tarea parecía sencilla, pero la
expectativa que generaba hacía que cada minuto de espera hasta que terminara la clase se sintiera como una carga en el pecho de Diego. Cuando sonó la campana, cruzó el patio con una nueva determinación. Cada paso reflejaba la conciencia de que ahora estaba comprometido no solo con su propio crecimiento, sino con construir puentes entre historias. Sentado en el Greyhound que lo llevaría de regreso a Birmingham, Diego sintió el aire húmedo golpear su rostro a través de una ventana entreabierta. Allí no había ningún lujo, solo el balanceo rítmico del autobús y el velo de paisajes que atravesaba el profundo sur de Estados Unidos. Cada señal de tránsito y cada semáforo servía para recordarnos que se trataba de una expedición personal, casi clandestina, en busca de verdades ocultas en cada ventana del instituto. Al llegar, reconoció el aire frío que emanaba de los pasillos. Un frío diferente al aire acondicionado al que estaba acostumbrado, un frío lleno de historia. Elena lo llevó primero a la vieja biblioteca en el sótano, donde estantes de madera contenían documentos, cartas y periódicos amarillentos. Allí, Diego recibió instrucciones de hojear un diario escrito por una joven que, en 1960, había registrado sus miedos después de presenciar cómo los perros policiales atacaban a manifestantes. Las letras temblorosas en el papel transmitían la urgencia de alguien que escribía con una pluma prestada de otra época. Cuando terminó de leer, anotó cada detalle: el olor a hierba cortada en el patio de la escuela, el eco lejano de las sirenas, la textura rugosa de los carteles de protesta. Desde la perspectiva del narrador omnisciente, parecía como si el diario hablara a través de él y lo registrara no como un reportero, sino como alguien que compartía el miedo y la indignación de aquellos que se atrevieron a luchar. Luego pasaron a la sección donde se exhibían objetos personales: un abrigo roto de un manifestante, una foto enmarcada de una madre negra sosteniendo la mano de su hijo, el zapato quemado de Ana María. Cada pieza mostraba un fragmento de dolor y esperanza entrelazados, y Diego, observando desde afuera, sintió el peso de ese legado. No era solo un relato de la vida de otras personas. Era un espejo que reflejaba su propio privilegio y la urgencia de convertirlo en una herramienta de transformación. Escribió, con letra temblorosa, las sensaciones que los objetos le despertaban: la soledad de la madre en aquella fotografía, la ferocidad de la injusticia, estampada en las lágrimas del abrigo, la conmovedora fragilidad del pequeño zapato. De regreso al autobús, Diego apoyó la cabeza en la ventanilla y dejó que los recuerdos inundaran su mente. El rostro impasible de Elena observando cada paso, la mirada vivaz de don Manuel recordando marchas y detenciones, las lágrimas contenidas de un desconocido que había hablado en un video institucional. Por primera vez se dio cuenta de que tenía ante sí un espejo moral. Ese cuaderno en blanco que ahora mostraba páginas llenas, no de fórmulas ni fechas, sino de su propio corazón. Al llegar a casa, se sentó frente al espejo del dormitorio. El reflejo mostraba el mismo rostro, pero sus ojos tenían una nueva profundidad, como si hubieran visto algo que transformaba para siempre lo que vivía en su interior. A la mañana siguiente, el bullicio en la escuela era palpable. Los estudiantes susurraban sobre lo que Diego escribiría en su discurso final y los profesores de otras clases lanzaban miradas expectantes hacia el aula de historia. Él, que antes se habría alegrado de recibir atención, ahora sentía la responsabilidad pesando pesadamente sobre sus hombros. La carpeta amarillenta regresó a sus manos, no como una carga, sino como una bandera. Al entrar en la habitación, encontró a Elena posicionada discretamente junto al pizarrón, sin ningún signo de teatralidad. Soltó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro y saludó, señalando que el momento había llegado. Diego se puso de
Pie por segunda vez frente a la clase, pero esta vez algo era diferente. La confianza no brotaba de la arrogancia, sino de la convicción de alguien que había encontrado su propósito. Sin afectación, con voz firme, expuso no solo la cronología de los acontecimientos vividos, sino también las preguntas que surgieron en cada tramo de ese viaje. ¿Cuántas voces se silenciaron para que yo nunca supiera? ¿Cuántos pasos se dieron para que no me tocara la violencia? Cuando hablaba de la leche derramada, de Ana María y del coraje de don Manuel, no buscaba conmover a través del espectáculo, sino a través de la verdad. La clase permaneció en respetuoso silencio y en ese momento el tiempo pareció detenerse, dando espacio para que cada palabra encontrara el corazón de quienes escuchaban. Cuando terminó su relato, Diego colocó el recorte de periódico sobre la mesa como si estuviera plantando una semilla. Sugirió que cada estudiante escribiera con sus propias palabras algo que nunca hubiera oído, algo que les hubiera tocado la vida. La propuesta sonó casi subversiva en un ambiente académico caracterizado por la repetición de fechas y nombres, pero fue el punto culminante de su transformación. Había dejado de ser un protagonista solitario y se había convertido en un sembrador de empatía. Elena observaba con los brazos cruzados, no emocionada, sino complacida, porque su mayor triunfo no había sido enseñar historia, sino inspirar a un joven a vivir sus lecciones. En los días siguientes al discurso de Diego, algo inesperado se apoderó de los pasillos del colegio. Además de conversaciones sobre exámenes y notas, surgieron círculos de conversación espontánea en aulas vacías, bibliotecas e incluso en la cafetería. Grupos de estudiantes se reunieron para compartir experiencias desconocidas. El abuelo que luchó contra la segregación, el primo que inmigró y enfrentó barreras lingüísticas, la amiga negra que describió su miedo silencioso ante miradas sospechosas. Diego, al caminar por el patio, notó miradas de camaradería donde antes había distancia. Noté manos ofreciéndose a ayudar con el trabajo de investigación y oídos dispuestos a escuchar voces históricamente olvidadas. La carpeta amarillenta, ahora retirada al estante de Elena, había cumplido su propósito: plantar semillas de empatía que florecieron en conversaciones genuinas. Lo que no esperaba fue que el eco de este movimiento se extendiera más allá de las puertas del colegio. Exalumnos comenzaron a agendar encuentros virtuales. Profesores de otros colegios enviaron mensajes pidiendo materiales. Y, en pocos días, los nombres de Diego y Elena aparecieron en artículos de diarios regionales como un ejemplo de educación transformadora. En medio de esta ola de cambio cultural, Elena Torres recibió un homenaje simbólico. Los estudiantes organizaron una pequeña ceremonia en el auditorio, decorado con carteles hechos a mano que celebraban el poder de la verdad en el aula. Sin largos discursos ni tribunas, el público estaba lleno de gente común, estudiantes de distintas clases, padres, profesores e incluso algunos exalumnos que dejaron la escuela hace años. Cuando Elena subió al escenario improvisado, sostuvo un micrófono simple y comenzó a hablar en voz baja, revelando su propia historia de activismo desde su adolescencia, el miedo que sintió al desafiar el status quo y la fuerza que encontró en la solidaridad. Cada palabra arrancaba suspiros y aplausos contenidos, y Diego observaba desde un rincón, conmovido, comprendiendo que la relación profesor-alumno había evolucionado hacia una alianza de aprendizaje mutuo. Elena concluyó diciendo que el verdadero aula va más allá de paredes y pizarrones. Está en los encuentros entre generaciones y en las historias que rompen muros invisibles. Esa tarde, ya en casa, Diego abrió el cuaderno que había traído de Birmingham y releyó sus apuntes como redescubriendo cada lección. Las palabras escritas,
Las descripciones del abrigo roto, el zapato, carbonizado, las letras amarillentas, ahora formaban un mosaico de comprensión que llevaba en el pecho. Se dio cuenta que la superación no tenía fin. Fue un proceso continuo de aprendizaje, cuestionamiento y acción. El adolescente que creía que el poder consistía en controlar el silencio de los demás, descubrió que el verdadero poder estaba en dar voz a los que estaban silenciados, y sintió, por primera vez, la inquietud creativa de alguien que quiere usar su privilegio para construir puentes, para crear proyectos de investigación histórica en la escuela, para promover talleres de empatía y para crear un club de lectura centrado en autores negros. Diego cerró el cuaderno con una certeza. Esa noche no marcaba el final, sino el inicio de un camino de vida comprometido con la verdad y la transformación social. Para celebrar este nuevo compromiso, Diego decidió escribir una carta a don Manuel Rojas, contándole cada paso de su transformación y agradeciéndole la lección. Cuando entregó la carta una mañana, en el mismo banco del parque donde todo comenzó, encontró al anciano sonriendo con ojos brillantes. Don Manuel leyó en voz alta extractos de la carta: la admiración por las historias compartidas, el arrepentimiento por su propia ignorancia, el deseo de seguir aprendiendo y enseñando. Sin decir mucho, el anciano puso la mano en el hombro de Diego y señaló el horizonte. El mundo es grande, muchacho, pero el coraje para aprender y la voluntad de actuar están dentro de cada uno de nosotros. En ese momento, el punto de inflexión fue definitivo. Diego ya no era un joven privilegiado perdido en sí mismo, sino un agente activo del cambio. De regreso al colegio, después de esta reunión, Diego caminó hasta el centro del patio y anunció, sin micrófono pero con voz clara y segura, el lanzamiento de un proyecto colaborativo, Voces Vivas, un canal escolar que documentaría relatos de personas que vivieron momentos cruciales en la lucha por los derechos civiles. Invitó a todos a participar, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad local. Mientras hablaba, notó que los puestos improvisados se iban llenando, no solo de caras curiosas, sino de pasión compartida. El proyecto empezó allí, en ese momento único, pero ya llevaba la fuerza de generaciones. Y por un breve segundo, Buckhead High School no fue solo un lugar de aprendizaje académico, sino un escenario para una verdadera transformación. Esta fue la verdadera victoria, la capacidad de, en un solo momento, generar ecos que resonarían mucho más allá de las paredes del aula. Y así llegamos al final de este viaje de transformación y descubrimiento. Si te conmovió la valentía de Diego y la fuerza de Elena Torres, deja tu me gusta para que más personas puedan conocer esta historia. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te conmovió y cómo piensas actuar para construir un mundo más justo. Comparte este video con tus amigos, familiares y compañeros de clase. Juntos podemos difundir empatía y la concienciación. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias inspiradoras que hemos preparado especialmente para ti. Hasta la próxima.